En este ejercicio tenemos dos transitores y un diodo Zener que no sabemos en qué estado se encontrarán los transitores ni el diodo, si trabaja como Zener o como diodo normal. Nos dan los valores de resistencia, el voltaje de VCC, voltaje del Zener, voltaje de base emisor y la beta. Nos piden encontrar los puntos de operación de Q1 y Q2. Entonces asumiríamos primero que Q1 y Q2 se encuentran en zona activa. Pero antes tenemos que fijarnos en algo, que se puede hacer una reducción en esta parte del circuito por medio de Thevenin en este punto. Podemos calcular un Bx y un R de Thevenin en ese punto para minimizar los cálculos. Bx me quedaría VCC, la superposición de los términos, que sería R1 más R2. Reemplazando valores me quedarían 6.7 voltios. Y nuestra resistencia de Thevenin están en paralelo, es R1 paralelo con R2, lo que me quedaría es 66.67 kiloohmios. Ya con esto, este cuadro que está aquí quedaría o equivaldría, esto de aquí es la resistencia y bueno, equivaldría a tener la fuente Bx por la resistencia de Thevenin, y lo siguiente sería el transitor. Lo demás quedaría igual. Esto de aquí equivaldría a la caja negra que acabo de enfatizar. Una vez reducido eso, ahora sí procederemos a analizar la corriente de base en el transitor 1. La corriente de base en el transitor 1. Para eso haremos una malla que pase desde Bx, desde el punto Bx hasta tierra. Para esto tenemos que Bx menos la corriente de base 1 por R de Thevenin menos el voltaje base emisor del transitor 1 menos la corriente de emisor 1 por R4, y esto igual a 0. Entonces la corriente de base emisor quedaría Bx menos voltaje de base emisor 1 menos corriente de emisor, es lo mismo que beta veces más 1, y de base 1 por R4, todo esto dividido para R de Thevenin. Simplificando y dando un poco de álgebra, simplificando la expresión, tenemos B de x menos voltaje base emisor 1 sobre R de Thevenin menos R4 beta veces más 1, y esto nos da 0.0162 miliamperios. Ahora procederemos a encontrar el voltaje colector emisor del punto Q1, que va desde VCC, haciendo una malla que vaya desde VCC hasta tierra, una malla 2. Entonces tengo VCC menos la corriente del colector, 3 por R3 menos el voltaje colector emisor de 1 menos la corriente emisor de 1 por R4. Aquí es corriente colector
de 1, no hay transistor 3, ahí sí, y esto es igual a 0. Como podemos darnos cuenta, por aquí pasa una corriente diferente a la de aquí, llámese corriente a través de R3, y acá una corriente de colector. Significa que esta de aquí no es corriente de colector, sino la corriente que pasa a través de R3. Ahora podemos sacar también aquí otra ecuación de nodos en el punto de aquí, donde la corriente de R3 es igual a la corriente de colector 1 más la corriente de base 2, siendo el punto de aquí el punto analizado. Luego, uniendo estas dos ecuaciones, me quedaría que menos la corriente, por simplicidad, esta de aquí es una ecuación que se podría obtener de aquí, pero como podemos darnos cuenta, tenemos más incógnitas aparte de R3. Por lo tanto, sería más práctico hacer una malla aquí. Quedaría VCC en este sentido menos la corriente de colector 2 por R5 menos la corriente R3 más sería, porque si va en este sentido se coge el segundo signo, más la corriente R3 por el resistor 3 menos VCC igual a 0. Estas se me van y trabajaríamos con estas dos incógnitas para simplificarlo. Me quedaría corriente de R3, corriente colector 1 menos corriente de base 2 por R3 es igual a la corriente que pasa a través del emisor 2 por R5 más 0.7. Simplificando un poco, tenemos que corriente de colector 1 es beta veces más 1 y de base 1, valor que sí conocemos. Y de base 2 no conocemos, y de emisor 2 es, aquí es beta veces nomás, beta veces, corriente, y de emisor 2 es beta más 1, corriente de emisor 1, que sí conocemos, corriente de base 1, que sí conocemos, y 0.7. Entonces de esta ecuación podríamos obtener que la corriente de base 2 es igual a 0.154 miliamperes. De esta manera también demostramos que el transistor 2 no está en zona de corte. Faltaría demostrar si está en zona de saturación, al igual que el transistor 1. Bueno, ahora sí hacemos una malla desde VCC hasta... una vez que encontramos la corriente de base 2, podríamos encontrar la corriente de R3, que no será útil. La corriente de R3, que es igual a la corriente de colector 1 menos la corriente de base 2, siendo la corriente de colector 1 beta veces y de base 1, y ya conociendo estas dos corrientes, podemos decir que la corriente de R3 es igual a 1.466 miliamperes. Una vez teniendo la corriente de R3, podemos sacar el punto de operación del transistor 1 sacando el voltaje de colector emisor. Entonces, de esa ecuación tenemos que VCC menos R3 por la corriente de R3 menos voltaje de colector emisor 1 menos R4 corriente de emisor 1 es igual a 0. Voltaje colector emisor despejándolo 1 es igual a VCC menos R3 por la corriente de R3
menos R4 por la corriente del emisor 1, que ya dijimos que esto de aquí es beta veces más 1 y de base 1. Siendo todos los valores ya conocidos, voltaje colector emisor 1 nos da 1.91 voltios, siendo esto mayor a 0 y deduciendo que no está en zona de saturación. Por lo tanto, hemos comprobado que está en zona lineal. Efectivamente se encuentra en zona lineal. Su punto de operación sería voltaje colector emisor 1, corriente de colector 1. Con los valores ya encontrados nos quedaría voltaje colector emisor 1, que es 1.91, corriente de colector 1, que lo encontramos, creo que al reverso, es 1.62 por 10 a la menos 3, o lo que es lo mismo, miliamperes, siendo este el punto de operación 1. Ahora, para el punto de operación 2, hacemos una malla que pase por VCC hasta el Zener, hasta el voltaje Zener, siendo el último ramal este. Entonces decimos que VCC menos R5 por la corriente de emisor 2 menos voltaje colector emisor 2 menos R6 por la corriente de colector 2 menos el voltaje del Zener es igual a 0. El voltaje del Zener nos hemos podido dar cuenta que trabaja como Zener debido a que la corriente va de cátodo a ánodo. Significa que su voltaje es el que nos han dado y eso vale 3.3 voltios. 3.3 voltios. Ahora, despejando voltaje colector emisor, que es lo que nos interesa, tenemos VCC menos R5 por la corriente de emisor 2 menos R6 por la corriente de colector 2 menos 3.3. Entonces el voltaje colector emisor 2 nos daría, ya reemplazando todos los valores y metidos en la calculadora, 2.72 voltios, demostrando así que tampoco se encuentra en zona de saturación ni en zona de corte, por lo tanto estaría en zona lineal, siendo su punto de operación voltaje colector emisor 2, que es 2.72 voltios, la corriente de colector 2, que ya lo habíamos encontrado y que nos dio 15.4 miliamperes.